Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos ya compartiendo con ustedes este comienzo de semana y un nuevo Campus USACH por la 94.5 en FM y también con quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube. Les damos ya la bienvenida para compartir este día lunes, un día y además un fin de semana con bastantes temas a tratar que han estado marcando obviamente la opinión pública. Como buen día lunes vamos a estar conversando con Norma Muñoz, también con René Jara, quienes ya están conectados con nosotros este día. ¿Cómo están? Bienvenidos como siempre y ya dispuestos a compartir esta conversación de los días lunes. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás, René? Muy bien, hola Norma, hola Rodrigo, ¿cómo les va? Oye, bastante bien. Gracias por estar nuevamente con nosotros y tocando estos temas que, como les decía, han estado marcando desde el fin de semana. Sin duda va a ser el tema de la semana, lo que viene de la mano con estos Pandora Papers, esta filtración de documentos financieros, donde estuvieron incorporados varios periodistas de investigación, 660, y que forman parte del consorcio internacional de periodistas de investigación. Entre ellos justamente participan colegas de CIPER y también de la BOT. Y bueno, son 12 millones de documentos que dan cuenta de transacciones y fortunas que no eran conocidas de líderes mundiales y entre ellos surge la figura del presidente Sebastián Piñera. Esto ha estado marcando, como lo decíamos, la jornada. Según estos datos, los Piñera Morel eran dueños del 33% del proyecto Dominga, que se lo vendieron al amigo íntimo del presidente, Carlos Alberto Delano. Y el negocio hecho en las Islas Vírgenes consistía en que la tercera cuota a pagar por Delano a los hijos de Piñera dependía de, en el marco del proyecto Dominga, de que en la higuera no se convirtiera en zona, que la higuera no se convirtiera en zona protegida, es decir, de exclusión o parque de reserva nacional, y eso estaba en manos del presidente de Chile. Desde el Ejecutivo se ha dicho entonces que aquí no hay nada nuevo de lo que no se sabía, pero es importante analizarlo, Norma, René, desde la perspectiva de las implicancias que tiene. De partida, con lo que implica también esta investigación donde se ven afectados otros mandatarios, también figuras del deporte, del espectáculo. Son muchos los que han sido, como se dice, salpicados con estos Pandora Papers. Quiero empezar contigo, René, esta oportunidad analizando entonces los alcances de esta investigación que no deja de ser importante, la cantidad de documentos y la cantidad de colegas que participaron. Sí, bueno, es una investigación mayor, es una seguidilla, ¿no es cierto? Una secuela, ¿no es cierto?, de lo que fueron los Panama Papers, que es un proyecto global, ¿no es cierto?, de este consorcio, ¿no es cierto?, de periodismo de investigación, eh, y que tiene, claro, esta segunda entrega, ya de la que participa también Chile, colegas, ¿no es cierto?, de CIPER, pero también de esta página La Voz, ¿no es cierto?, que Ujú. está construida principalmente por colegas mujeres, ¿no es cierto?, Sí. y que logran levantar, ¿no es cierto?, esta información sobre el presidente, ¿no es cierto? Entiendo que de lo que sabemos hasta ahora es básicamente información sobre los hijos del presidente, ¿no es cierto? Esta Ujú. sociedad que forman los hijos, eh, y que estaría involucrado, ¿no es cierto?, este empresario chileno Delano, que ya estuvo, ¿no es cierto?, como ustedes saben, ya estuvo sometido, ¿no es cierto?, a un juicio por el tema de Penta, ¿no es cierto?, por el financiamiento irregular de la política, Ujú. y que en este caso, ¿no es cierto?, se ve mezclado, ¿no es cierto?, con un proyecto minero de gran envergadura, como el proyecto Domingo. Entonces, me parece que es un cóctel Mm. de elementos muy relevantes, sobre todo en un año electoral, y desde ese punto de vista me parece que el trabajo que realiza, ¿no es cierto?, este consorcio es un trabajo bastante serio, ¿no es cierto? Las interpretaciones, por supuesto, que se pueden dar a Claro. partir de la información que ellos levantan son muy diversas, ¿no es cierto? Y también los casos no son todos iguales. No obstante, el esfuerzo, ¿no es cierto?, de levantamiento de datos es un esfuerzo mayor, es un esfuerzo muy importante y que yo diría que no es solo noticia en Chile, sino que es noticia en todo el mundo. Estaba Ujú. escuchando, por ejemplo, declaraciones del presidente Vladimir Putin Sí. en Rusia, ¿no es cierto? Se ha escuchado también en el caso de Ecuador, ¿no es cierto? También el presidente Lazo, ¿no es cierto?, que está implicado también con estos temas. Entonces, en fin, yo creo que es un tema, es una noticia, una revelación sobre la cual vamos a estar hablando muchas semanas y hoy día, bueno, el Ujú. primer día, así que Sí. intentemos abarcar todo lo que se pueda. Norma, más allá de las declaraciones que puedan ir surgiendo en torno a este tema, ¿es relevante seguirle la huella desde la perspectiva
de la transparencia, ¿ah? Desde la perspectiva también de las implicancias que tiene para la fe pública, casos como los que se están dando a conocer y donde, como decíamos, se ven involucrados muchos mandatarios y dignatarios del orbe. Efectivamente, yo creo que aquí la clave es un poco, yo tomo la palabra que acaba de decir René, es decir, las interpretaciones. Ahí van a haber Mm. varias interpretaciones y ya hay dos que a mí me llaman la atención y yo creo que es bueno poner en la mesa. El primero es algo que me llamó la atención ayer en un programa de televisión cuando en la noche se estaba hablando de esto, que se empieza a normalizar este hecho de que hay personas que tienen, digamos, sus cuentas bancarias en estos o Ujú. hacen negocio en estos paraísos fiscales, como si no fuera nada. Oye, si hay un montón de futbolistas, artistas que las tienen ahí. Yo creo que inmediatamente me vino a la cabeza esta imagen. ¿Se acuerdan de este candidato presidencial Goldborn, que había sido ministro y Ah, que sí. no sale y, digamos, era un excelente candidato luego de todo el problema que hubo con los mineros en el norte y que salió automáticamente de la campaña y de la candidatura a la presidencia porque justamente él tenía se dijo en los medios que él tenía unas cuentas por ahí en paraísos fiscales y como que el asunto se cayó, se puso a Goldborn de lado, no lo vimos de hecho nunca más a Ujú. Goldborn. Entonces, ahí ya yo creo que uno levantaba un poquito el antena y decía, aquí seguramente la élite lo saca porque no quieren entrar en ese tema. Bueno, y ahora, y que fue, digamos, muy bullado el caso y que terrible, y ahora parece que el asunto es normal, todo el mundo lo hace, entonces tampoco es tan grave. Evidentemente eran declaraciones de personas que están asociadas, ¿no? Y están ligadas a partidos políticos del gobierno, y por tanto yo creo que trataron de alguna manera interpretar esto de un lado un poquito menos grave. Eso primero como interpretación, es decir, cuidado que esto, la normalidad no es un elemento para analizar esto ni para Ujú. interpretarlo. Yo creo que esto efectivamente es excepcional en qué. En que es muy distinto que un artista, un futbolista, un privado tenga y elija actuar de esta manera a que sea una persona pública. Ujú. Yo creo que son cuestiones completamente distintas, es decir, que sean mandatarios que están ahí, que tienen cuentas, que tienen digamos, que tienen un refugio en estos paraísos fiscales, sobre todo cuando están hablando a una ciudadanía de subir impuestos, de que tenemos que cumplir con los impuestos y una serie de cosas, parece un poco contradictorio. Y aquí viene el segundo elemento que yo encuentro que hay que poner sobre la mesa, que es este asunto de los intereses, es decir, en cuánto esto afecta la conducción de un Ujú. gobierno que queda claramente establecido que lo afecta. Es decir, Chile ya a nivel medioambiental tiene una institucionalidad bastante compleja, no vamos a entrar en el Ujú. detalle, pero y si quieren un día lo podemos conversar en un programa, pero Sí. ya es bastante compleja y donde hay una serie de vacíos, es decir, es una institución además sumamente nueva, que comienza con CONAME recién en el año 93, 94, ahí ya se empieza a olvidar la fecha, pero y luego el ministerio que se crea muy tardíamente en el 2010, luego los tribunales ambientales del 2017, 2018, que el supuesto ministro, que no es ministro, un poco una institución Mm. rara, así como en varias, que han sido todos los nuevos sectores de acción Claro. pública desde la transición a la democracia hasta hoy. El Ministerio de la Mujer también proviene de un consejo donde había un supuesto ministro, pero que no era ministro, la cultura es lo mismo, en fin. Entonces, el medio ambiente ya tiene una debilidad y lo sabemos en Chile, se ha hablado de las zonas de sacrificio, una serie de cosas que pasan legalmente en Chile, porque la Mm. legislación es poco estricta al respecto. Y creo que esto no deja bien parado a nadie, es decir, no deja bien parado ni a quienes estuvieron involucrados, porque al parecer este caso se trató legalmente y no se encontró nada, que es la respuesta Ujú. que tuvieron algunos personeros asociados, o sea, ligados al gobierno ayer, que efectivamente no hay nada. Pero también ahí yo me cuestiono si esto desde cuándo se sabía, es decir, y luego tengamos cuidado, porque se sabe ahora, pero claro, ahora ya los delitos económicos que duran 5 años en Chile ya no Claro. hay nada más que hacer. Entonces uno se dice, espera, ¿me están tomando el pelo? Es decir, esto se investigó a su tiempo, se supo en su tiempo, el diputado Urrutia, se ha hablado mucho de él en estas últimas horas, porque justamente fue él junto, ¿no?, con un grupo que llevó esto, digamos, a que se investigara. Y en esa época no me digan que no se sabía esto y que había esta cláusula dentro del contrato. Es decir, yo asuntos legales no soy experta, pero
pero estos asuntos generales en general se Mm, saben y nadie nos dijo nada y ahora, bueno, yo igual felicito a ese grupo, digamos, que está sacando un montón de información. sí. Yo creo que los Panama Papers también entregaron una serie de información relevante sobre también relaciones un poco comprometedoras a nivel de los intereses, ¿no? De cómo resolvemos estos asuntos de intereses. Pero dejo instalado eso, o sea, Mm, las interpretaciones, cuidado, que estos asuntos de la normalidad, paraíso fiscal para alguien que debe ser próvido, ¿no? Que está en la función pública, no corresponde. Y segundo, no me vengan a tomar el pelo con este asunto. O sea, esto seguramente se sabía de antes y ya no se pudo acallar mm, más y se lanza cuando ya legalmente al parecer no hay nada que hacer. Yo espero que legalmente haya algo que hacer porque yo creo que a nivel de política pública está clara la intervención, es absolutamente clara. Una cosa es el negocio que ujú. personas privadas pueden hacer y otra cosa es que eso sea, tú vas a ser futuro presidente, no me muevas la legislación ambiental, que eso es lo que dice ese Ujú. articulado, digamos, del contrato. Em, Me quiero quedar también con el factor prensa aquí. Ya lo habíamos mencionado de alguna manera, René, pero poco a poco el rol que tiene el periodismo de investigación particularmente se torna más importante, se torna más indispensable a la hora de poder ir revelando este tipo de situaciones que hoy por hoy, si no fuera por periodistas de investigación, tal vez pasarían desapercibidos. Sí, qué curioso. Yo hoy día justamente estaba terminando, le contaba a Norma que estaba ¿Mm? terminando de escribir un capítulo sobre esto, sobre cómo se ha vuelto importante esta subespecialidad o subcampo del periodismo, Ujú, que es el periodismo de investigación. Ya, bueno, se trata, ¿no es cierto?, de un discurso y de unas prácticas, ¿no es cierto?, periodísticas que surgen, ¿no es cierto?, en los años 90 y 2000, fruto de la concentración de medios de comunicación. Entonces, ¿de qué nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, en el campo del periodismo? Primero, de que los medios de comunicación tradicionales tenían unas prácticas rutinarias muy encuadradas, ¿no es cierto?, muy formalizadas, ¿no es cierto?, pero que no permitían, en la medida en que se cargaba mucho, ¿no es cierto?, en términos de tiempo y de producción a los periodistas, no permitían una actividad de investigación muy fuerte, muy intensa. Entonces, así como fue decreciendo, ¿no es cierto?, la confianza en la democracia, también fue decreciendo la confianza en el periodismo, porque ujú. se veía que el periodismo era básicamente una institución que seguía un poco los ritmos de la institucionalidad política y económica, y en ese sentido se identificaba con el establishment. Entonces surge al interior del campo todo un trabajo de reflexión y de discurso, de práctica, ¿no es cierto? En las universidades, por ejemplo, hoy día uno constata y hay programas Sí. de periodismo de investigación en casi todas las universidades, y es porque hay una preocupación en el medio por formar, ¿no es cierto?, y por promover un rol, ¿no es cierto?, del periodista que sea un poco más activo, ¿no es cierto?, lo que se llama en la jerga periodística, ¿no es cierto?, el gatekeeping, ¿no es cierto?, la Ujú, persona o el perro guardián, ¿no es cierto?, que se identifica un poco más con esta idea del cuarto poder, ¿no es cierto?, de ese sí. periodismo que está de alguna manera eh, investigando y está vigilando, ¿no es cierto?, el buen funcionamiento de los otros poderes públicos. Y hoy día, claro, el periodismo de investigación es lo que permite hacer esto, pero ese periodismo de investigación es difícilmente Mm, posible de financiar, ¿no es cierto? Si no hay proyectos sustentables que permitan que esas personas tengan ciertas condiciones laborales, que se puedan dedicar extensamente, por ejemplo, como en este caso, a investigar un solo tema. Y en ese sentido también hay una deuda digámoslo así, de la ciudadanía, de los estados también, para promover este tipo de proyectos que lo que ayudan justamente es que las instituciones democráticas se perfeccionen, o sea, esta cuestión, ¿no es cierto?, de mirar los paraísos fiscales, que son una realidad global, ¿no es cierto? Uno ujú, podría decir, incluso si uno va a buscar, cada continente tiene su propio paraíso fiscal, ¿no es cierto? No es una cuestión sí. simplemente de América Latina. Está en Asia, está en el Caribe, está en Europa también, ¿no es cierto?, en África. Entonces, no es una realidad local y es el periodismo de investigación el que permite justamente levantar estas cuestiones, y me parece que es relevante justamente que miremos eso y que de alguna manera Sí. apoyemos esos proyectos, por ejemplo, como CIPER, que lo que buscan es entregar información de calidad y que necesitan, ¿no es cierto?, del apoyo, ¿no es cierto?, de las audiencias para poder desarrollarse. Ujú. Norma, brevemente, antes de irnos a la música, ¿algo también que aportar respecto a ese factor? A ver, yo creo que me voy a repetir un poco, pero efectivamente. ¿Me escucha Norma? Parece que ahí perdimos comunicación con Norma. Vamos a ver si la retomamos. Ahí, háblanos un poco, Norma, para ver si tenemos un A poco. ver, Ahí sí.
Sí, yo creo que es que aquí está mi computador un poquito viejito ya, esta cosa de estar 100% en línea. No, súper cortito. Creo que este periodismo investigativo sin duda es un actor sumamente relevante porque además no olvidemos que es gracias a este periodismo investigativo que Ujú. nos hemos enterado de todas las cosas a nivel no Sí, solo en Chile, a nivel mundial. Y por lo tanto creo que efectivamente, me repito un poco con lo que dice René, pero yo creo que hay que felicitarlo, hay que promoverlo también. Eh, Eso, yo creo que ahí seguiremos conversando, pero yo creo que sí. eso es lo principal, es decir, yo creo que se agradece. A veces lo que a mí me temo, o sea, no es que lo único que yo lamento ahora es que llegue tan tarde, es Mm. decir, porque ahora, bueno, es normal, es decir, las tecnologías, las nuevas tecnologías y todo lo permite ahora, quizás no hace 10 años cuando esto estaba sucediendo, pero en fin, Mm. así son los tiempos nomás. Sí. Norma Muñoz, René Jara están con nosotros como cada día lunes en Campus USACH. Vamos a escuchar la música de The Weeknd ahora, In Your Eyes, y ya estamos de vuelta con ustedes. Seguimos acá en Campus USACH, nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, también nos pueden escuchar por la 94.5 en FM, hoy día con René Jara y Norma Muñoz, nuestros panelistas habituales del día lunes, nuestros académicos de la Universidad de Santiago con quienes tratamos los temas de actualidad. Nos quedamos también con una noticia que estuvo marcando también la semana pasada y que de alguna manera ya nos dirá el tiempo si es así, puede ser relevante a la hora de ir viendo los caminos que sigue la candidatura de Sebastián Sichel, particularmente este reconocimiento que hizo la semana pasada de haber retirado entonces este 10% y haberlo entonces reinvertido particularmente en APB, que es lo que particularmente se ha estado planteando. Me quiero quedar con este análisis, esta revisión que hacen Norma, René, de esta revelación o particularmente estos datos que ya entregó vía Twitter Sebastián Sichel y que han sido ampliamente comentados durante estos últimos días, desde la perspectiva de las implicancias que puede tener para su candidatura presidencial. Parto contigo, Norma, porque no deja de ser relevante para el electorado cómo se valora el haber planteado esto por parte de Sebastián Sichel, luego de que se le haya preguntado muchas veces e incluso él haya planteado de que no quiere entrar en este tipo de disputas o preguntas morales. Entremos en ese tema, Norma, no sé cómo lo has estado siguiendo. Sí, mira, yo creo, a ver, Sichel a ver, hay tanto que decir al respecto. Lo primero, pienso yo, es que él ha tenido un problema, no sé cómo llamarle, porque no tiene que ver ya ni siquiera con el posicionamiento de un Ujú. candidato presidencial, es decir, no sabe, yo creo que no sabe para dónde apuntar, ¿sí? Se siente perdido, yo creo que la ciudadanía eso lo ve, se ve en las encuestas también que bajó, y yo creo que sin duda esto le va a pesar. ¿Por qué? Primero, retiro a todos los chilenos que estamos en AFP, ¿no? Los chilenas y chilenos que estamos en AFP, teníamos el derecho de ese retiro, por lo Ujú. tanto, no tiene ninguna complejidad el hecho de que él diga si lo retiró o no lo retiró. El problema es que tomó demasiado tiempo en sincerarse. Sí. Estábamos hablando nosotros, ¿no?, sobre este asunto de estos papers, ¿no?, este asunto de ayer. Y Sichel fue el último candidato también en Mm. decir lo que esto le parecía, es decir, está llegando tarde. Sí. Sichel está llegando tarde, está reaccionando tarde. Sin arrobar, decían Pienso que algunos, es... ¿ah? No le puso arroba ¿Cómo? no le puso Ah, el sí. arroba por correspondiente también, había varios que criticaban eso. Mira, esto no lo había visto. Yo igual Ujú. me fui a dormir re temprano, así que ya después como que no seguí un poco los coletazos de, Mm. de esa declaración que había sido además por Twitter. Es decir, Sí. pienso que ahí no es solo él, yo creo que tenemos a dos candidatos que están un poquito perdidos, que en la política en los tiempos de hoy, donde están gustando mucho los discursos extremos, y por eso a los extremos les va bien, ya sea la extrema derecha o la extrema izquierda. Estos discursos extremos como que le gusta a la gente, está todo muy maniqueo, o es rojo, o sea, o es blanco o es negro, y está costando encontrar los grises a nivel del Sí. discurso. Y pienso que a Sichel y a Proboste incluida, los dos,
que son aquellos que intentan posicionarse en un centro particular, Sichel en un centro derecha, Provost en un centro izquierda, les está costando decir ciertas cosas, declarar ciertas cosas, y Sichel, curiosamente, está mostrando un muy mal manejo comunicacional que yo no esperaba de una persona con el currículum que Sichel tiene. Es decir, él venía tan fuerte reivindicando esta cosa que él venía de una cierta clase social, de la movilidad social que él se había construido, que él tenía el derecho de cambiar, porque incluso tenía muy bien preparada esa respuesta, porque había estado en distintos como partidos políticos, Sí. que esto, que lo otro, tenía todo muy bien armado, y cuando se vinieron presentando, ya había dado, no nos olvidemos esta declaración sobre los derechos humanos que dio hace un tiempo atrás, que fue como la primera alerta de que parece que Sichel estaba teniendo problemas con encontrar un discurso que capturara ese centro derecha que él pretende representar, y que parece que no le está yendo muy bien de acuerdo a las encuestas. Aclarar, cuando decía arrobar me refería a etiquetar en el mensaje de Twitter, por si no se había entendido bien el concepto, que algunos decían por qué no puso ahí la cuenta de Twitter del presidente cuando hacía mención a su punto de vista respecto al tema de estos Pandora Papers. René Jara, también, cómo ha estado siguiendo también la performance de Sebastián Sichel luego de este reconocimiento de haber entrado ya también en el tema del 10% y las repercusiones que eventualmente pueda tener en la propia candidatura. Mira, yo creo que, bueno, yo escuché ese día varias cosas, ¿no es cierto? Las reacciones de la gente respecto a este tema. Bueno, reconocer el retiro para mucha gente significó también, era casi como si se retirara de la candidatura. Yo creo que fue un batatazo enorme. Y él esperó mucho tiempo, y así lo interpreto yo, intentando tener una jugada, ¿no es cierto? Creo que Sebastián Sichel, y espero que no sea tomado como una ofensa, pero yo creo que él es un tipo de candidato póker, ¿no es cierto? Esta gente que juega póker. Entonces, cuando se ven un poco apretados, ¿no es cierto? Lo que hacen es jugar doble, ¿no es cierto? O todo o nada. Y la apuesta que él hace, ¿no es cierto? Que es como, bueno, reconocer que de alguna manera él incurrió, ¿no es cierto?, en este retiro, como decía Norma, que no tiene nada de malo, porque en el fondo las políticas son universales, ¿ya? Pero al mismo tiempo, claro, la condición, digámoslo así, de su discurso queda absolutamente desfavorecida con este reconocimiento. Significa que no hay una falta de consecuencia enorme, que es justamente el flanco más débil, ¿no es cierto?, de esa candidatura. Y lo que hace él de vuelta es decir, bueno, y finalmente yo retiré y hay que retirar el 100%, es decir, se pone el lado justamente de ese populismo que él había criticado. Entonces, a eso es lo que yo llamo este jugador de póker, ¿no es cierto?, que cuando se ve muy, muy apretado, va y tira todas las cartas y pide ver todas las cartas de los demás jugadores. Me parece que esa justamente fue una jugada, un tipo de apuesta, ¿no es cierto?, que no le va a resolver su problema de fondo. Y en ese sentido me parece que él debió haber salido antes a aclarar el punto. Ahora, era insostenible también porque en el fondo lo que se ve aquí finalmente es que es una clase política entera, no es simplemente o los diferentes grupos, ¿no es cierto? O sea, yo sé que la clase política molesta a veces como concepto, pero bueno, digámoslo así, es todos los grupos, ¿no es cierto?, que conforman el sistema político quienes se ven afectados por este tema. No hay nadie que pueda decir que está de alguna manera vacunado contra este tema que de alguna manera es el retiro, que es una presión popular sobre la cual existen pocos estímulos, ¿no es cierto?, para resistirse. Y en ese sentido creo que le hace muy mal a la candidatura, y los datos que conocemos hoy día, yo me quedo con uno nada más para no saturar, ¿no es cierto?, de cifras, pero me quedo con uno que es básicamente la expectativa, ¿no es cierto?, que tiene la gente en la encuesta académica, ¿no es cierto?, que respecto a quién va a ser quien gane, ¿no es cierto?, la presidencia. Claramente hay una ventaja muy, muy, muy larga, ¿no es cierto?, de Boric, pero pensando en la expectativa de octubre, ¿no es cierto?, 1 de octubre, la expectativa hoy día es básicamente que no existe casi diferencia entre Sichel y Proboste, y en ese sentido yo creo, y ahí quizá un poco soy más, miro con mejores ojos la candidatura de Yana Proboste, en el sentido que creo que ella hizo justamente la buena declaración, en el sentido de apoyar el cuarto retiro, y en ese sentido está jugando absolutamente estratégicamente, y está a un punto, ¿no es cierto?, de esa expectativa que digo de quién podría ser presidente, de Sichel. O sea, partiendo mucho después, me parece que ha logrado alcanzar, ¿no es cierto?, al menos en la expectativa, no en la intención de voto, porque ahí hay más diferencia, pero en la expectativa de quién podría pasar, ella se ve ahora dentro de
de esas tres primeras opciones. Y bueno, por supuesto, el surgimiento de Kast me parece que era algo que uno podía prever, sobre todo con el estancamiento de la candidatura de Sichel, y eso hace muy interesante, ¿no es cierto?, los Sí. próximos movimientos que vengan. Significa que vamos a tener un mes y medio de mucha intensidad, donde se pueden, yo creo, probablemente dar 2 o 3 movimientos más, y que podrían reorientar el naipe por lo menos para la primera vuelta. Ujú. Antes de irnos también al tema encuesta, yo creo que va a ser importante verlo en el siguiente bloque. Norma, René hacía mención al tema de utilizar o recurrir a la herramienta de este 100% para luego también invertirlo en otras herramientas financieras. Eh, ¿Cómo ves también ese mensaje? Porque me da la impresión de que mucha gente se queda con lo del 100%, pero no la otra parte que tiene que ver con buscar alternativas para poder usar esos recursos que no sean gastos. Sí, exactamente. Pienso que lo lamentable de toda esta Mm, situación es efectivamente en qué se está anclando la sí, comunicación, es decir, en qué se están anclando los medios, en qué se están anclando los discursos de los políticos. Al parecer da la impresión que o sea, creen que nosotros como ciudadanos vamos a elegir al próximo presidente o presidenta de acuerdo al cuarto retiro. O sea, eso es absolutamente falso, primero. Creo y que a los eso es parlamentarios tomar a los también. ciudadanos, claro, creo que eso es tomar a los ciudadanos por, no sé Mm, si se puede decir esa palabra en la radio, pero... Y luego uno haría como ciudadano que, por ejemplo, este mismo candidato Sichel, en vez de hacernos el olín del cual hablaba René, eh, en vez de hacer un olín, explicar por sí, qué él está contra, o sea, qué es lo que eso va a provocar. Él sabe por qué no lo explica, por qué no nos explica a todos los chilenos con palabras muy simples, porque hasta el día de hoy nadie nos ha explicado a nosotros qué es lo que representa transformar el sistema de pensiones chilenos sin contar con los fondos que existen hoy en la AFP. Yo, al día de hoy, eso, o sea, a ver, yo trabajo ujú, políticas públicas y puedo entenderlo, pero yo no soy sí, economista, no soy experto financiero, entonces yo no sé qué es lo que realmente significa. ¿Es importante? ¿No es tan importante? ¿Qué significa? Porque igual siguen siendo los fondos individuales, etcétera, etcétera. Y nadie ha querido explicarnos eso, o sea, se queda en... hay un donde además cada uno de los candidatos ha contribuido a quedarse en una superficialidad. Es decir, todos se quedan, y aquí no hablo solo del cuarto ujú, retiro, aquí yo hago ya un análisis del discurso de los candidatos, en una superficialidad. Cuando en Chile estamos tratando temas que son complejos, hay una convención que está intentando escribir una ujú, nueva constitución. Entonces, pienso que hay que, más allá de hacer estas jugadas superficiales, que además no son reales, creo, o sea, no creo que nadie vaya a llegar y a sacar su 100% porque salga un cuarto retiro. Además, eso es de elección, es decir, uno tiene la elección de retirarlo o no, ujú, y a mí me da la impresión que no todas ni todos hemos retirado esos fondos. Por lo tanto, o hemos retirado uno de los ujú, tres, etcétera, o dos de los tres. Yo tengo amigos que me han dicho, no, yo retiré solo el primero, los otros no he querido. Bueno, porque además crea mucho miedo. O sea, al decir él que esta cuestión va a llegar y retirar el 11, o sea, el 100%, uno se dice, pucha, o sea, ¿qué va a pasar después? sí, Porque alguien no nos explica. Que alguien, por favor, nos explique y que se dejen de jugar a esta cosa de tú retiras, tú no retiras. Yo creo que esto afectó a Sichel no porque él haya retirado el dinero, ¿eh? Cuidado, yo creo que lo afectó porque él ocultó la información. ujú, O sea, es eso, es decir, sí, si él es honesto con la ciudadanía y dice las cosas, no, esto pasó así, efectivamente, fue por tal y tal razón, y aprovecha además de explicar lo que yo digo que es necesario que alguien explique, creo que le queda claro a todo el mundo y la gente entiende razones. Pero cuando a uno le ocultan la información y hay demasiado trabajo y se gasta demasiado tiempo en ocultar las cosas, eso es lo que la ciudadanía cobra y va a seguir cobrando, creo yo. ujú, Entonces, a eso voy yo con estos sí, discursos un poco superficiales y un poco tratando de cumplir con todos los señores, porque eso hoy en día en política sabemos que no funciona. ujú. Vamos a seguir dialogando con Norma Muñoz y René Jara. Vamos a escuchar ahora música de Facuta, Aeropuerto, y ya estamos nuevamente con ustedes en el tercer bloque de este Campus USACH.
Última parte ya de este programa del día de hoy, comenzando la semana junto a René Jara y Norma Muñoz. Les recordamos, 94.5, ahí nos escucha y también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube. Dejé pendiente el tema de las encuestas, ya algo René dio cuenta sobre lo que traía la encuesta CADEM de esta semana, pero también durante el fin de semana se conocían datos del Pulso Ciudadano, donde también se observaba un candidato, Gabriel Boric, con bastantes preferencias. Sin embargo, y habrá que ver si tiene mucho que ver con lo que pasó la semana pasada con el tema del retiro o tiene otros elementos que están dando cuenta de aquello. El candidato Kast ha estado repuntando bastante, José Antonio Kast, al menos en lo que tiene que ver con el Pulso Ciudadano. Está con 14% en el segundo lugar, superando a Sichel con un 12,5%. Proboste bastante más atrás con un 8,6%. Consignar también que Gabriel Boric marca un 19,8% en esta encuesta. Y ya lo decía también René, lo que tiene que ver también con el posicionamiento de los candidatos en la Academ. Ahí Gabriel Boric sigue liderando, 22%. Y particularmente lo que tiene que ver con la figura de José Antonio Kast marca un 15%, desplazando entonces también en este caso a Sebastián Sichel con un 12%. Quedémonos también con esa lectura, qué puede significar también en el equilibrio de fuerzas o de qué manera se van potenciando otras candidaturas, Norma, y particularmente mirando la de José Antonio Kast. Oye, sí, las encuestas están mostrando cosas bastante interesantes. Creo que es una tendencia, yo lo venía diciendo, es decir, estos discursos un poco extremos están gustando mucho a nivel de encuesta. Ahora, cuidado, que al momento del voto las cosas podrían ser distintas. Y además que las encuestas no son decisivas. Yo creo que desde la última CEP, ya que habíamos un poco comentado, quizás no fue en la época donde tuvimos esta pausa en el programa, pero ya la CEP viene diciendo que Sí. esta elección está bastante abierta, ¿no? Su coordinadora, ella decía que está todo abierto porque había un 50% de personas en aquella encuesta que decía que no sabía por quién iba a votar. Eh, y yo creo que hay algún factor que se repite mucho acá, es decir, a ver, que el porcentaje de personas que no sabe y no contesta es más alto que cualquiera de los otros candidatos, o sea, así de simple. Y yo creo que ese es un elemento que dejar atrás. Yo lo selecciono ¿por qué? Porque eso significa, si nos vamos al extremo, que lo que está en las encuestas no es lo que va a pasar a fin de año. O sea, no sabemos. Podría ser que sí, pero también podría ser que no. Es decir, las personas que no saben o no quieren contestar es más alto que el candidato mayor, digamos. Y eso no es algo muy recurrente. Eso está pasando bastante a nivel mundial en general. Ahora, con el asunto de los candidatos, claro, Kast, impresionante, viene aquí a adelantarse un poco. Sí. Pero al mismo tiempo, también analicemos Boric. Boric es la primera opción, la más alta, pero está un poquito estancado, es decir, se ve bastante estancado frente a un Kast que sube, frente a Proboste que también sube un poco, bueno, dependiendo de cuál sea la pregunta, Sí. porque en una sube, en la otra baja, pero muy poquito. Pero curiosamente Boric se mantiene y yo creo que el estancamiento es peligroso en política. Entonces ahí no sabemos qué va a pasar de aquí a fin de año, es decir, fin de año, o sea, ya estamos a fin de año, pero de aquí a las elecciones, que nos queda muy poquito, es decir, muy poquito, ya a esta altura debería estarse desprendiendo, por lo menos en el sistema, si uno ve el sistema tradicional de la encuesta antigua, que sí efectivamente reflejaba la realidad, eso no, sabemos que no es así hoy, ya se habría desmarcado. Aquel o aquella que más o menos lideraba se habría desmarcado. Yo personalmente no estoy de acuerdo con lo que se dice y que se repite tanto que Boric ganando, porque yo lo lamento, es decir, el porcentaje de las personas que no contestan es mayor que el de Boric. Por lo tanto, el que gana acá es el que no contesta. Y ese es el que va a determinar la elección. Y por quién va a votar es esa persona, no lo sabemos. Para mí ese sería como lo otro, claro, Kast muy importante, pero no olvidemos que el rechazo es altísimo a él. Es decir, hay en la misma encuesta que muestra que él sube Pulso Ciudadano, dice que un 30% jamás votaría por él. Y eso es bastante alto. Eso es bastante alto y muestra también un indicador de qué es lo que podría pasar a fin de año.
René, también ahondemos un poquito más. Tú ya diste algunos datos, particularmente de lo que trae la CADEM de esta semana. Sin embargo, ahí yo también traje a colación algo que daba cuenta este Pulso Ciudadano el fin de semana. ¿Con qué atención también estás siguiendo las subidas que están teniendo algunos candidatos y particularmente quedándonos con la figura de Cast? Sí. A ver, la primera cuestión tiene que ver con cómo entendemos, ¿no es cierto?, el tema de la no manifestación o la no expresión, ¿no es Sí, cierto?, de una preferencia. el no Yo sabe o creo que no eso se va a contesta. ir ajustando con el tiempo. Claro, en el fondo se va a ir ajustando con el tiempo y se va a ir reduciendo con el tiempo. Partimos en un 50, yo creo que hoy día hay un ajuste un poquito mayor, o sea, en el fondo se va a ir ajustando justamente porque también las encuestas han tenido problemas, ¿no es cierto? O sea, eso también es un pie de página, pero al mismo tiempo es necesario reconocerlo. Han tenido problemas porque la gente está respondiendo menos las encuestas, porque no son representativas, porque hay una tasa de no respuesta bien importante, entonces... yo creo que partieron un poco, se pusieron la expectativa súper baja y súper rigurosa para poder ir ajustando de aquí a noviembre, ¿no es cierto? Ese es como el primer punto. Ujú. Lo segundo que me parece importante es que desde el punto de vista de la literatura, ¿no es cierto? De lo que dice la literatura sobre campañas electorales, este escenario que se describe es súper entretenido, que en el fondo se ven todos los procesos, ¿no es cierto?, que puede sufrir una candidatura y cómo se comporta el electorado respecto a una campaña que ha sido bien móvil, ¿ah? Ha sido bien con harto vértigo, ¿ya? Por un lado tenemos el surgimiento del cuarto o quinto candidato, como ustedes prefieran, que es el resultado, ¿no es cierto?, de lo que se llama el efecto de vagón, ¿no es cierto?, de cómo Ujú. nos subimos, ¿no es cierto?, a alguien que va muy atrás en el fondo, pero que vamos viendo que, igual que los caballos, ¿no es cierto?, en las carreras va repuntando, que en Sí. este caso Kass, que en el fondo es como el último, pero al mismo tiempo el que va tomando mejores posiciones. Entonces es un efecto clásico que se ha visto en la literatura sobre campañas electorales y ese caso lo estamos viendo hoy día y el mismo caso lo anunciado, ¿no es cierto?, hace un par de semanas que eso iba a pasar. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos de alguna manera ese efecto que mencionaba Norma, que tiene que ver con esto de repetir un poco la idea de Sí. quién va a la cabeza, ¿no es cierto?, de las elecciones, que es el efecto, digámoslo así, de construcción de un escenario, de que la gente de alguna manera se va convenciendo de que esta persona, en este caso, eh, Gabriel Boric, va a ganar la presidencia y al mismo tiempo que se reconoce eso, la gente se suma porque de alguna manera da por ganada esa carrera y entonces van a apostar por el caballo que es, digámoslo así, más seguro, el que ha ganado Ujú. más carreras, digámoslo así. Si estuviera en España, bueno, vamos a apostar por el Barcelona. No, pero eso es una broma para mis amigos españoles, pero bueno, sí, uno apuesta por el Barcelona porque ha ganado más títulos en el último tiempo, pero el Real Madrid también. En fin, entonces esos efectos que uno se ve bien claros, ¿no es cierto? Me parece que hoy día tienen efectos psicológicos igual. Es interesante cómo la gente se va a ir alineando con estas dos cosas, digamos así, con el que va de alguna manera repuntando desde atrás, Sí. pero al mismo tiempo va a haber un efecto muy importante que es un efecto psicológico, social, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la adherencia que va a generar la candidatura que va en la pole position. Y eso es como de manual, ¿ah? Ujú. Realmente, y vamos a ver cómo cambia en este mes y medio. Todo tiene que ver con cómo se va a marcar la campaña. Yo creo que va a ser una campaña bien vertiginosa, van a suceder dos o tres cosas más. Por de pronto han sucedido dos o tres cosas en una sola semana, entonces, Sí. y bien relevante. Y Ujú. bien relevante. Yo creo que el electorado está tomando nota de las implicancias que tiene esta elección. En los minutos que nos quedan del orden de unos 6, 7 minutos de programa, también me parece relevante ir proyectando el tema de las orfandades que puedan haber respecto a la figura de Sichel. Mencionábamos a Cast, pero también hay que ver qué otras opciones podrían estar barajando ese electorado de centro derecha, que tal vez en algún momento puede que no encuentre como una opción viable la candidatura de Sebastián Sichel. Y ahí tal vez sería interesante ver qué otras posibilidades podrían ir viendo más allá del propio cast, lo que pueda significar un Parisi, por ejemplo, lo que pueda significar también la candidatura de Yasna Proboste. No sé cómo lo ven ustedes, el tema de la orfandad que puedan tener algunos de los votantes habituales de centro derecha. Norma René, cortito ahí, aprovechando bien el tiempo. Sí, mira, bien cortito. Yo creo que René ya decía una cosa, no puedo no Mm. dejar de repetirlo también. Es decir, las encuestas, no podemos olvidar la influencia que las encuestas tienen en las Mm. acciones de las personas. Y a partir de ahí, yo creo que
Si bien eso ha sido estudiado, yo creo que esas cosas a la vez también están cambiando y justamente nos vamos un poco quizás a tu pregunta, es decir, Ujú. ver efectivamente un candidato que se desinfla un poco, no, empieza a no gustarle a veces a la gente, o al contrario, quizás va a decir, oye, lo tenemos que afirmar porque mira que va bajando, que es nuestro candidato. El problema es que este candidato, ¿no? Sichel, que se está un poquito desinflando la encuesta y que además, justamente hablábamos, ¿no? Yo les hablaba hace un rato que su discurso, él está un poquito, yo lo siento un poco confundido o al menos llega atrasado a las cosas, no lo favorece. Y efectivamente, ¿qué pasa entonces con ese elector, esa persona centro derecha que pensaba y si efectivamente está cambiando de opinión, porque Mm, los chilenos, yo no sé cuánto cambian de opinión sí. en 2, 3 meses, ¿ah? O sea, el chileno en general a nivel de voto y qué sé yo, tiene una cierta conducta. Eh, pero sin duda, para mí, quienes están ahí es Provost y Sichel. Es decir, Cast es un extremo, extrema derecha. Parisi, yo la verdad que Ujú. ni siquiera voy a perder tiempo en hablar de Ya. Parisi. Es decir, su nombre siempre ha estado 3% en la encuesta, pero vamos a ver en qué va a estar ahora. No olvidemos que el margen de error de la encuesta también es 3% y por lo tanto, en general, no vi exactamente esta cadena, no sé si tienen el dato, cuál es el margen que tiene. Entonces hay que tener en consideración que podría ser incluso el margen de error. Pero, y luego, bueno, Rikio Minami ha llegado tarde, no está en el debate, no sé si va a asistir al próximo, veamos, uno nunca sabe qué puede pasar y él por ahí quizás va a cortar también una cantidad de Ujú. votos. Pero sin duda, yo creo que sin duda esta elección está entre Boric, Sichel y Proboste, o sea, está entre los tres. Proboste todavía no sabemos mucho, yo creo que ahí, yo vuelvo a mi comentario, creo que le ha faltado un poco de definición, de fuerza en ese discurso de distanciarse o diferenciarse, Ujú. en qué se va a diferenciar ella, cuál es su propuesta, Sí. pero no yo creo que no se ha mirado suficiente. ¿Ah? René en otros programas hablaba, ¿no? sobre un estudio que tienen respecto a de qué manera el género no está Mm, implicado en cómo se trata ciertas personas en los medios de comunicación. Yo la verdad, quizás aquí estoy diciendo y hablando, pero orgullo, pero yo siento que los medios están dándole mucho más al género masculino en esto ujú. que al género femenino. Creo que hay un tratamiento ahí que es completamente distinto y además ella cuando interviene nos ayuda mucho Ujú. en su... a veces es muy clara, pero otras veces yo la veo un poquito más Ujú. eh, con dificultad de plantear esos grises, ¿no? que son Sí. necesarios en su candidatura. Ujú. Pero sin duda, Sichel y Proboste ahí se van a ir robando Claro. uno al otro votos, ¿ah? Eso está Sí. claro. La pelea está ahí, entre ellos dos. Sí. René, te dejo ahí los últimos minutos y me recuerdo algo que tú incluso planteabas después de de la elección de gobernadores, ¿ah? Lo que pasó también con los votos que se fueron a Orrego y que efectivamente no llegaron a Catalina Parot. Eh, Eventualmente podría darse una situación, una lógica similar. Sí, bueno, eso ya es materia de la segunda vuelta, ¿no es cierto? Sí. Es un cálculo posible. Ahora, yo creo que a lo que efectivamente hay una cautela que es difícil de entender, sobre todo pensando que la elección es pasado mañana, ¿no es cierto? Es muy Sí. pronto. En la candidatura de Proboste, y me voy a detener solo en ese caso porque no tengo mucho tiempo, pero creo que ellos están esperando de alguna manera que el resto de los candidatos se caigan. Yo creo que esa es la gran apuesta en el fondo. No necesariamente exponer mucho un programa que Sí. en una segunda vuelta los podría complicar, ¿no es cierto? Una orientación muy clara ni siquiera a la derecha o a la izquierda. Yo creo que están un poco en ese equilibrio tan propio, ¿no es cierto?, de ese partido, que de alguna manera mantiene los equilibrios al interior del sistema político o lo ha mantenido durante buena parte del siglo XX. Y en ese sentido ya están esperando de que se produzcan todas estas cosas. Yo creo que todos estos temas que tienen que ver con la pensión alimenticia de París y la declaración de Sichel, el tema de Pandora Papers, ¿no es cierto?, que de alguna manera también compromete al oficialismo. Yo creo que todas estas cosas le Mm, ayudan en el fondo a, sin mostrar mucho, comenzar a posicionarse. Vamos a ver si esta es una sí. estrategia rentable. Yo no puedo mirar el futuro, pero creo que Ujú. ese es más o menos el diseño frente al cual se están planteando y vamos a ver si esto le va a permitir pasar a segunda vuelta, que Ujú. es un escenario justamente que produciría Sí. una especie de ampliación de su campo de extensión electoral, ¿no es cierto?
Bueno, René, Norma, importantes los temas que tratamos hoy día. Veremos cómo se van también, cómo van cambiando, cómo van mutando durante la semana, que de hecho yo creo que va a tener harto que comentar en los próximos días. Que estén muy bien, como siempre, agradecido de que nos acompañen cada día lunes. Muchas gracias, que estén muy bien. Buena semana. Buena semana, que estén bien. Chao, chao. Así entonces vamos cerrando el programa del día de hoy, ahí agradeciéndole a René y a Norma, también a Mauricio Muñoz que ha estado con nosotros en la puesta en sonido y también en video. Y nos vamos escuchando la música de Amy Winehouse, Valerie. Nos reencontramos en una próxima edición.